Y de esta manera iniciamos nuestro primer panel, articulación del transporte urbano e intermunicipal. Así que invitamos al escenario al doctor Néstor Sáenz, él es docente e investigador de la Universidad Nacional, también al doctor Orlando Rubio Rico, experto en movilidad, al doctor Andrés López Astudillo, docente e investigador del ICESI, y en este caso el moderador va a ser nuevamente que vamos a tener en el escenario el doctor Edgar Octavio Higuera, quien es el gerente de transporte, logística e infraestructura de la ANDI. Doctor Higuera, el escenario es suyo y le recuerdo que acá en esta pantalla puede llevar el tiempo, medir el tiempo para controlar un poco todo este panel. Muchas gracias. Sí, señor, y acá en la pantalla está el cronómetro. Aló. Muy bien, seguimos entonces con otro tema. Ahora me piden que haga una coordinación acá en la articulación del transporte urbano e intermunicipal. Creo que hace parte incluso de la charla que yo estaba haciendo de qué elementos se requieren. Bienvenido Orlando, Andrés. Muchas gracias. Y Néstor a esta breve charla. Como es hablar de la articulación, yo lo que quiero aquí destacar es que tal vez el sector más importante que requiere articulación es el sector de pasajeros, porque es el actor inmediato de servicio más importante. Entonces, como metodología le voy a dar la palabra a cada uno para que exponga su tema de una manera corta, no tenemos mucho tiempo, me pidieron que usáramos el mejor modelo de servicio, hagámoslo en orden, entonces allá por Andrés, que nos apoye en este tema. Andrés, yo creo que ya todos lo conocen, es una persona muy estudiosa de los temas de transporte y de logística. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Un tema que quisiera dejar planteado es la tragedia del terreno común en nuestras ciudades. Y así se define desde los límites de crecimiento también como paradigmas con los cuales nosotros nos hemos desarrollado. Y resulta que hay un tercer jugador para mí en el transporte de pasajeros, que el terreno común con el que compiten es la infraestructura de las ciudades, y es el manejo o el movimiento de mercancías, de carga o de insumos en las ciudades. Y todos compiten porque hay unos pasajeros que se tienen que mover, pero también hay unas mercancías, insumos y productos que se tienen que entregar y mover. Y resulta que nuestras ciudades van económicamente hacia un crecimiento del comercio, de por ejemplo de restaurantes, todo lo que es el principio de la hospitalidad, como la gente movilizándose en hoteles, servicios de recreación. Por ejemplo, en Cali les puedo comentar que tenemos un serio problema con nuestro zoológico, que es exitoso, pero no tiene forma fácil de acceso, y el problema que genera en las ciudades los grandes focos de restaurantes en términos de entrega de los insumos que requieren. Esta tragedia de terreno común cada vez se va volviendo más caótica porque es microfragmentación también del transporte y todos están compitiendo por esa plataforma urbana. Y tenemos otra cara de la moneda, ¿qué hacer con los residuos? Voy, movilizo, entrega, pero tengo que sacar residuos, tengo que también son más automóviles, más microservicios de transporte, tengo que tener más servicios de mantenimiento, repuestos, partes, y para esto no hemos considerado, por ejemplo, zonas logísticas de mantenimiento especiales en la ciudad, donde de manera de microclúster se pudieran estar trabajando este tipo de servicios. Y se nos viene encima también tendencias que por efecto del cambio climático, que podríamos hablar también de esto, están transformando ciudades. Lo he visto cada vez que vengo a Bogotá, la presencia más de motocicletas, y veo cada vez la presión urbana sobre este tipo de transporte.
Entonces, quiero dejar planteado, verlo como un sistema, la articulación del transporte urbano intermunicipal, pero a través del paradigma de la tragedia del terreno común. Muchas gracias. Miremos cómo él nos plantea temas importantes de insumos, de microfracción de servicios, algo de logística inversa y cómo buscar que ese transporte individual se integre más a los sistemas administrativos de administración de transporte. Creo que esos son los puntos básicos. Okay. Entonces, le dejo la palabra a Orlando para el segundo punto. Bueno, agradecer nuevamente a Landy por este ejercicio. Vamos a plantear algo, para romper, si me lo permites, el esquema, pero creo que el auditorio lo amerita y el gremio lo amerita. Yo quisiera hacer una referencia a un tema fundamental que se está escapando en muchos aspectos, que es el tema del derecho a la movilidad. Nosotros debemos volver a ese derecho a la movilidad. De ahí se derivan muchísimos temas y quiero plantearlo rápidamente, ya lo ha citado nuestro director, sobre el tema de cómo influye la movilidad. El artículo 24 de la Constitución Política de Colombia habla que todos tenemos el derecho a la movilidad, a transitar libremente por las vías del país. Ese es un primer requisito. Creo que en este momento, o hasta este momento, se está incumpliendo ese postulado constitucional. Nosotros, digo el sector transporte y el sector de transporte de pasajeros en este caso, y de carga, que es otra derivación sobre el tema del derecho al transporte o el derecho a la movilidad, en ese momento, a la fecha, se le estaría incumpliendo o se estaría vulnerando este derecho, porque los ciudadanos, si bien es cierto, no tenemos el derecho a la movilidad plena. ¿Por qué razón? Porque no podemos tomar unas vías adecuadas, lo que está pasando, no podemos tomar unos servicios complementarios y otro problema que tenemos, no podemos hacerlo en vías seguras, es decir, el Estado nos tiene que garantizar unas vías seguras, óptimas, en condiciones de rodabilidad, en condiciones de seguridad, que podamos acceder todos los ciudadanos y obviamente dentro del sistema multimodal que podamos tener una oferta de un servicio público esencial como es el servicio público de pasajeros, que lo podamos tomar en condiciones de seguridad, de equidad, de accesibilidad, sobre todo que podamos hacer estos cambios de acceso para el sistema. En ese momento hay una falla protuberante, se está mejorando posiblemente y es el deber ser, el ahora y el deber ser. Otro tema que nos importa mucho en el derecho a la movilidad que garantiza al ciudadano y por ende al prestador de servicios que son ustedes, es las fallas que presenta la condición del Estado al no garantizar esas condiciones de servicio al ciudadano. Pero el operador, que es este caso la empresa de servicios, se ve menguada en eso y debe entrar a responderle al ciudadano por eso. Hay una gran dicotomía con eso. Otra pregunta que se puede hacer sobre ese tema, sobre la accesibilidad y el derecho a la movilidad, es el tema de la conectividad. Si bien es cierto, se plantea a futuro las vías con 4G y etcétera, se está hablando que para este nuevo sistema de gobernanza pública, quisiera, si me lo permite, con la venia de nuestro director, anotar que Colombia se ha suscrito, y ya lo vamos a recalcar, al sistema de la OCDE o OCDE. Esto significa unos nuevos cambios en regulación, en infraestructura y en desarrollo. También significa que como nos van a regular mejor dentro del derecho regulatorio que tiene la superintendencia, no me voy a puntualizar en esto porque sería objeto de otra discusión, que tiene la superintendencia del gremio para regular a los asociados o a los operadores, también pueden llegar a competir otros nuevos actores dentro de ese tema. Es decir, nos van a poner al día, nos vamos a nivelar en las condiciones europeas de trabajo, por decirlo así, de seguros, de vías, de infraestructura, y esto es como un llamado también de atención al gremio para saber que también con estas regulaciones internacionales, cuando empecemos a cumplirlas, pueden llegar otros jugadores a nuestro terreno. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Teniendo las vías que vamos a tener, eso significa que vamos a tener que utilizar para esa condición de movilidad las tecnologías de la información y con la comunicación. Es un costo necesario para las compañías, para los terminales de transporte, que usted se pueda transportar, que va a ser el gran dilema, con la tarjeta única. Ya vimos el caso de Bogotá. El caso de Bogotá, la única discusión que hay es quién maneja los recursos. Esa es la única discusión, porque la tecnología la compramos, la tecnología la abaratamos o la tecnología la tenemos. ¿Qué significa esto? Que nosotros operadores, la gran discusión con esas tarjetas electrónicas, estos sistemas de transporte multimodal, es decir, que yo me pueda, como usted lo anotaba en su exposición, yo me pueda transportar del avión, bajarme de mi avión, subirme a mi bus,
subirme a mi barco, devolverme a mi tranvía, devolverme a mi metro, o subirme a un teleférico, etcétera, o irme en un barco, lo puedo hacer directamente desde mi tarjeta electrónica con una aplicación electrónica que me la va a brindar toda la conexión. Es decir, que uno de los problemas que se le asemeja a la movilidad, uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, el reto, la tecnología va a llegar, es la conectividad, que el pasajero esté permanentemente conectado. En el caso de Colombia, para el transporte, ¿qué es lo que se ve venir? Con el tema de la tarjeta única, que puede ser un diseño, que se pueda plantear una tarjeta única para lograr esta conectividad o intermodalidad, como usted lo plantea, es el recaudo. Esa va a ser la gran discusión y, como dice, pago por ver cómo va a ser ese tema de esas licitaciones, de cómo se van a hacer esos recaudos. Si no más el caso de Bogotá, se necesitan 7, 8 tarjetas y encomendarse al niño Dios o alguna cosa para que uno se pueda transportar dentro de un solo sistema de transporte público como es un sistema de Transmilenio. Ahora la pregunta, permítame la reflexión ya para hacer el uso de la palabra en esta breve introducción. ¿Cómo va a ser, o si se llegara a plantear esas tarjetas electrónicas intermodales para que nos podamos bajar del metro, pasarnos al bus, etcétera, y hacer toda la rotación? ¿Quién va a hacer ese recaudo? Eso va a ser una cosa muy extraordinaria si se llega a ese tema político, pero creo que el sector, por estas regulaciones, los asociados, los operadores, las empresas van a tener que estar visionando para dónde va ese tema. Otro tema, de nada sirve tener tecnología en las unidades, GPS, conexión, todo lo que ustedes quieran, si esas vías públicas que deben garantizar el derecho a la movilidad no tienen carreteras inteligentes. No sé qué se ha hecho sobre el respecto con esto. Muy interesante que hubiera llegado el señor vicepresidente para haberle preguntado ese tema. ¿Qué va a pasar con la inversión en ciencia y tecnología para esas carreteras? ¿Por qué? Porque esos autobuses, las flotas nuestras, van a tener unos récords de tiempo para el conductor, para el famoso tema de accidentalidad, el microsueño, etcétera, donde se pueda registrar todo este tema electrónicamente, y nos van a tener también unas alertas en los terminales multimodales con estas tarjetas electrónicas, con todas las aplicaciones que nos permitan establecer frecuencias, pasajeros, desplazamientos, cuándo se cierran vías, cuándo se abren vías, cuándo pueden aumentar la velocidad los vehículos. Todo esto ya está en Europa y en China. La discusión, cómo se va a centrar en eso. Dejo abierta pues la discusión ahí para eso, para no extendernos. Ok, muchas gracias, Orlando. Yo veo, este tema me pareció muy importante cuando tuvimos una reunión anterior con Orlando, porque él nos hablaba del derecho que constitucionalmente se tiene, pero cuando comienza a profundizar, ustedes notan que dice, oye, acceso a la ciudad, ¿cómo es el derecho de verdad, acceso a una ciudad? Y eso cómo los afecta a cada uno de ustedes. Pero llama la atención en este caso, y quiero destacarlo, que Colombia va a entrar a la OCDE. De hecho, son 28 los grupos de trabajo que están trabajando en la OCDE. Nosotros en la ANDI tenemos acceso, tenemos la Secretaría Técnica de la parte del sector privado al entrar a la OCDE, y todo se trabaja con un esquema que se llama buenas prácticas de, y lo destaca Orlando cuando dice, nos llegan nuevas tecnologías, nuevos aportes, nuevos elementos de juicio y estamos preparados. ¿O en qué tiempo lo podemos hacer? ¿O esta es una llamada de atención a esos elementos? La inseguridad jurídica es quizá lo más difícil que tenemos nosotros, porque la operación de transporte es operación. En Colombia primero se hace la ley y después se ponen a operar los servicios, y eso es al contrario. Hay que operar los servicios y basado en modelos de operación se ajustan la norma. Aquí tenemos un esquema totalmente distinto. Ciencia y tecnología está muy fuerte y tú nos lo enuncias como un elemento importante, y creo que repite una parte que me llamó mucho la atención. ¿Cómo hacemos para tener nivel de servicio en todos esos elementos de juicio que son importantes? El nivel de servicio, como tal vez lo decía yo en mi charla, hay que medirlo en muchos elementos, pero en este intercambio no se mide el nivel de servicio. Se habla del servicio de transporte, es bueno o malo o excelente y se acabó, pero hay que mirar el nivel de servicio, y el nivel de servicio es algo que tenemos que estudiar y analizar. Muchas gracias, Orlando, por su tema. Néstor es
bueno, ya lo conocen, ayer hizo su presentación, así que Néstor, te dejo la palabra. Gracias, Edgar. Bueno, yo estuve mirando con atención su presentación. Esta mañana en la Asociación Colombiana de Ingenieros, que es ASIEN, en la cual también pertenezco ahí a una comisión de infraestructura y transporte, nos presentaron en la Financiera de Desarrollo Nacional que era lo que nos venía a partir de lo que se llama el Plan Maestro de Transporte Intermodal, es decir, que su presentación está acorde un poco con la visión que ellos se tienen. Y allí pongo de presente tres cosas, como tres alarmas que se están presentando alrededor de esa propuesta que se va a presentar en noviembre en el Congreso de la CCI, ¿cierto? Y son tres aspectos. El primero que todo, saludo el tema que estaba presentando alrededor de la que no solamente el tema logístico es de carga, sino de pasajeros, y lo que mirábamos, el servicio de transporte hacia un usuario que desea llegar a unos sitios específicos, como usted lo mencionaba, por ejemplo, al parque Chicamocha, ¿cómo es que se llama? El Panachi, ¿cierto? Y que no hay una conexión intermodal al respecto, y le voy a decir ahorita por qué. Y el segundo, un tema que es desde las escalas de, digamos, de territorio del cual se está manejando, y que la política lo está tratando de hacer, pero llevarlo a cabo lleva su tiempo. Y el tercero que usted lo mencionó un poco, y es las carreteras inteligentes, como una visión que se debe tener para poder lograr controlar de alguna manera la alta accidentalidad vial que se está presentando en nuestro país. En el primer caso, ¿por qué no se está dando la conectividad desde el punto de vista de transporte de pasajeros? Y ustedes, yo creo que lo están mirando como transportadores que lo son, y es la normatividad. El soporte normativo que se tiene no lo permite. En este momento estamos amarrados a una normatividad, y usted lo mencionó un poco el tema jurídico, a una normatividad obsoleta. No podemos estar pensando nosotros en innovar, como lo decíamos ayer, si la normatividad y el acompañamiento jurídico y técnico de una entidad como el Ministerio de Transporte no está acorde con las nuevas necesidades y con las posibilidades que nos está dando el gobierno nacional, y que nos está dando también los nuevos desarrollos en el país que necesitan esta conectividad. Y pues estamos amarrados ¿a qué? A unas rutas que están asignadas, que tienen, digamos, una tradición o algo así, y que a la larga tampoco nadie tiene la capacidad de controlar. Eso necesita una respuesta muy rápida, y que de pronto lo que está pasando en México, que es la desregulación, un poco la desregulación del sector, y por unas normas más genéricas que puedan ser más flexibles y poder responder a esas necesidades muy rápidamente. Ese es algo que se puede poner aquí en discusión. El siguiente es la posibilidad de generar infraestructuras para utilizar lo que se llama el Sistema Integrado de Transporte Regional, que trató de fortalecerse con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los planes de ordenamiento territorial de los municipios generalmente le dan una importancia al tema urbano, a la movilidad y a la ocupación del territorio desde el punto de vista urbano. El tema rural, si bien lo tienen en cuenta para unos desarrollos agrícolas, para unos usos específicos, etcétera, no lo tienen en cuenta para el tema de transporte. Es decir, que las vías que pasan, las que van a ser de cuarta generación, para ellos no lo ven como algo, una posibilidad que se les puede presentar para integrarse con su municipio y presentar otras alternativas de conectividad con los centros que usted mencionaba, que se necesitan, centros de intercambio de modal, digamos, que están generando unos problemas muy graves en algunos sitios. Les voy a poner ejemplo, unos sitios en los cuales genera una alta accidentalidad que se presenta en forma
o de manera informal. Entonces, aquí hay que hacer yo creo que un cambio, ahí sí en la norma de la ley 388, que es la de los planes de ordenamiento territorial, para que se incluya dentro de estos planes el tema de conectividad regional y conectividad nacional. No se tiene en cuenta y por lo tanto cuando se van a establecer se van a proponer estos equipamientos colectivos, se consideran de alto impacto, no hay la normatividad que lo pueda ejercer y hay que hacer un trámite engorroso de varios años para modificar el plan de ordenamiento territorial de un municipio, 2 municipios o de una región. Ese es algo que es necesario tener en cuenta para tratar de ir de la mano, que no se nos convierta también en unas barreras como nos está convirtiendo los temas estos de expropiación o los temas también de consulta previa. Y el otro tema, que es la financiación de estas infraestructuras, de las vías, de las nuevas vías del plan intermodal, es que lo que se está presentando con las dobles calzadas en este momento es que voy a tener un caso muy típico que lo conozco muy rápido, que es Pereira La Victoria. Allá hice una auditoría de seguridad vial el año pasado y encontramos que una vía, en un momento dado que es una sola calzada, doble sentido, pues la velocidad que se puede desarrollar es de 60 kilómetros en promedio. Y las interacciones que hay con el uso del suelo y los vehículos se pueden desarrollar más o menos fácilmente y el nivel de accidentalidad era más o menos de unos 100 accidentes anuales, de los cuales víctimas era muy poco. Pero se colocó la segunda calzada. ¿Qué ocurrió con la segunda calzada? Es una vía muy bonita, entre otras cosas, un paisaje hermoso, pero la segunda calzada hizo 2 cosas. La primera, aumentó la velocidad no a 60 sino a 100 y 120 kilómetros por hora. La permitido son 80, pero la gente va mucho más. Y las interacciones entre las áreas, digamos, de servicio, que hay unos accesos, bastantes accesos a predios, a equipamientos que además incrementaron y que atrajo personas en bicicleta, en motocicleta, inclusive entran hasta camiones a estas fincas y a otros equipamientos como urbanizaciones, bodegas, etcétera. Incrementó la accidentalidad a 215 accidentes en el año, de los cuales el 90% son con víctimas. Imagínense eso. ¿Qué pasó? No se tuvo en cuenta esta dinámica de desarrollo asociado a las vías que vamos a tener en el futuro. Ahí viene el tema, cómo se va a controlar eso con una norma en la cual las accesibilidades tienen que ser controladas para la velocidad que se maneja, una velocidad que se conoce como velocidad específica, se llama, que es aquella a la cual realmente usted tiene que va a 100, 120 y ingresar a 30 kilómetros o menos en un sector. Eso se está presentando. Y lo refiero al tema anterior, al suyo, Edgar, que era el de los seguros. Resulta que hay unos riesgos muy importantes que están asumiendo los transportadores, no solamente en costos de las víctimas como tal, sino en los tiempos y en el lucro cesante, etcétera, que lo estaba mencionando ahí, y que a veces no están contemplados, y que la infraestructura que se está desarrollando está generando unos mayores riesgos, se incrementan los riesgos en estos sitios. Por lo tanto, si uno fuera, por decirlo malevo, pudiera uno mirar que esos accidentes que se le están acomodando a que el conductor que no tiene pericia suficiente, como no va a tener pericia suficiente un conductor de una tractomula o de un bus que está bien entrenado, o que le ganó o que no se durmió, por ejemplo, eso no puede pasar, o otras que se le achacan al conductor, realmente son al sistema como se está manejando el control en las vías, y eso tiene que ser al gobierno. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso en los desarrollos futuros. Y la otra preocupación importante es que este plan maestro de transporte intermodal lo presentaban como 2 aspectos.
una parte de hardware, que es la parte de infraestructura, y una parte de software, que es la parte de logística, pero no tiene en cuenta el humanware, es decir, las personas, es decir, los que se movilizan por esas vías, que son los conductores, dónde descansan los conductores, o dónde hacen las conexiones, dónde recogen los pasajeros. Hay que tener en cuenta y complementarlo con lo que usted decía de alguna manera, los centros de conexión interregional, porque en este sitio entre Pereira, un punto que llama Cerrito, usted lo conoce, que une, ahí hay 4 puntos, es una vía que tiene este desnivel, hay 4 puntos de conexión, o sea, un punto por cada esquina, y la gente se pasa con niños y con maletas, se pasa por encima de la berma, que además hay un murito pequeño ahí que se llama New Jersey, se pasa por encima y ahí se está presentando las mayores víctimas. ¿Por qué? Porque no pueden pasar de un sitio al otro. Hay un puente peatonal que se demora como 15 minutos en pasarlo, una espiral, luego pasar por encima, otra espiral y llegar al otro lado, nadie lo hace. Por lo tanto, y además no, personas con movilidad reducida es complicado. Por lo tanto, hay unos temas pequeños, aparentemente, que es necesario tener en cuenta en un plan maestro de estos que solamente es tratado como al tema de infraestructura, infraestructura fuerte, es decir, a las vías de cuarta generación, puertos y otras cosas. Ok, Néstor, muchas gracias. Y miren en este tema cómo es de importante este foro que estamos hablando de articulación del transporte urbano intermodal. Uno nota con lo que habla Néstor del plan de ordenamiento territorial varios elementos de juicio. Uno es el efecto de metropolización de las ciudades que generan unos efectos en el transporte y que los vemos día a día y se trasladan al usuario o al empresario, pero indistintamente los dos con altos riesgos. Y eso es lo que puede pasar ahí, nos muestra ese caso. Y nos muestra tal vez como un elemento fundamental cómo al no integrar los POT urbanos con la parte rural y con esa interrelación que venía a ser el caso de puntos de apoyo o terminales de articulación que nos permitan mejorar el servicio y disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad. O sea, aquí el tema es, tenemos que impulsar ante el gobierno nacional que el desarrollo del transporte intermodal, en el caso de pasajeros, sea incluido en un estudio de esta naturaleza, porque si no lo incluyen, entonces seguramente esta tarde cuando viene la señora ministra, le queda a uno la pregunta, ¿en qué está pensando en el transporte intermodal en pasajeros? ¿Cómo se está manejando y cuál es la política de esa naturaleza? Algo que uno podría preguntarle. Entonces, aquí hay muchas cosas que se tienen que ver cómo avanzamos hacia ese tema. Yo quiero entonces dar una segunda ronda y a Andrés quería hacerle una pregunta porque me parece muy importante el esquema de abastecimiento y este esquema de pasajeros y ese análisis que se hace, fragmentación de servicios. ¿Cómo ve, tú que eres un estudioso del esquema, cuando, si tiene el conocimiento en ese caso, cuando le llega el abastecimiento a las grandes ciudades en las zonas de abastos donde llega mucho pasajero permanentemente a recibir, a atender, a salir, a llevar? ¿Cómo ve esa articulación o qué han pensado, qué ha visto, qué ha analizado sobre esos esquemas? Bien, ahí tengo una interpretación. Nosotros tenemos, como todos los temas, tenemos que avanzar mucho más en la misma interpretación de lo que estamos haciendo como actividad. Y resulta que nosotros giramos en el transporte de pasajeros en torno al medio, es decir, el bus o el transporte o el medio, ya sea intermodal o la misma carretera, en fin, todo lo que hemos pensado en infraestructura, pero no miramos en torno a la persona quien está viviendo ese servicio. Y resulta que, por otra parte, los mercados de consumo masivo han avanzado en un concepto muy interesante que es girar en torno a la experiencia, y ahí es donde viene lo que hemos escuchado en torno de por qué en Chicamocha tenemos frapintado y no tenemos integrado el servicio. En fin, nosotros
digamos que tenemos que pensar más allá de la forma como lo estamos haciendo, y por eso, como seguimos pensando solamente en el medio, seguimos todavía pensando en grandes infraestructuras para depositar, dejar pasajeros, y no pensamos más allá en términos de en torno a experiencias, y experiencias asociadas, por ejemplo, a las actividades que hacemos nosotros, no solamente en términos de lo laboral, en términos de lo recreativo, en términos de la misma ciudad, sino en torno a experiencias de lo que nos seguirá ocurriendo. Por ejemplo, cada vez es más notorio buscar la movilidad productiva, y el hecho de llegar a siempre seguir pensando de origen-destino. Entonces estoy pensando, yo arranco en un sitio y llego a otro, y creo que tengo que crear una conexión entre ambos puntos. Pero si yo comienzo a pensar origen-actividad o origen-experiencia de quien está viviendo ese transporte, comenzaría a integrarlo con otros factores. La movilidad productiva, ¿cuánto tiempo? Y ustedes revisan cualquier libro de productividad y se van a encontrar que transporte es una actividad que siempre es considerada como un tiempo perdido improductivo. Resulta que llegó el Internet de las cosas, no solamente cuando hablamos de infraestructura de inteligencia para las carreteras, sino lo que nosotros queremos hacer. Y miren ustedes la reacción de nuestros esquemas de telefonía, cómo todavía nos están obligando a, y no consideran que los datos ahora es el gran negocio. Pues resulta que para los medios de transporte también, y eso se llama movilidad productiva. ¿Cuánto le cuesta a una ciudad gente moviéndose en medios de transporte de manera improductiva todo el tiempo, cuando podrían estar haciendo o adelantando otro tipo de actividades? Y eso creo que es un buen dinero. Lo otro que también nos está sucediendo, si seguimos pensando solamente en origen-destino y no estamos pensando en experiencia, resulta que nos estamos envejeciendo como país. Todos el país está envejeciendo, y tuve la oportunidad de conocer en el MIT en noviembre el Centro de Diseño para la Movilidad en Logística, y los estudiantes diseñaron un vestido que se lo colocan y con unas pesas y otras cosas y tensiones, y los obliga a caminar y a moverse como si tuvieran 70, 80 años. Y estos diseñadores industriales de logística comienzan a pensar en objetos, no solamente en términos de las rampas o lo que nosotros llamamos mobiliario en términos de la ciudad, sino en medios de cómo movilizarse de un punto a otro, y esa va a ser otra de las experiencias grandes que nosotros vamos a tener que tener presente. De manera que, más allá de darte una respuesta, Edgar, en términos de qué hacer con esa grande infraestructura, yo pensaría en complementar nuestro sistema de pensamiento origen-destino a girar en torno, no tanto al medio, sino comenzar a girarlo en torno a quienes están viviendo la experiencia de movilizarse, como precisamente el nodo gestor, para poder comprender e integrar a esta experiencia otros grandes movimientos, no solamente en términos de mercadeo, sino en términos de sentido de comprender lo que significa un servicio que sea agradable, que transforme a las personas, que transforme a las ciudades. Ok, gracias Andrés. Mire, me llama mucho la atención dos palabras, todo lo que dice es muy interesante, me llama la atención dos aspectos. El primero, que siempre nosotros lo estudiamos, que hemos estudiado transporte siempre, y los que estamos en el sector hablamos de origen-destino. Origen-destino, ¿y cuánto mueve origen-destino? Pero mire, nos está diciendo origen-actividad, porque es que la actividad es otro fenómeno. La gente dice, me voy a tal sitio, pero ¿va a qué actividad? Cuando habla uno de actividad, seguramente está diciendo el número de pasajeros que va a tal sitio va por una actividad que está desarrollando. Si nosotros en el sector de pasajeros no estamos pendientes de lo que pasa en esa actividad, mañana perdemos unos pasajeros y no nos damos cuenta. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó la tecnología y ya las personas no van a firmar escrituras a una ciudad porque lo hacen por internet? Entonces, ¿qué es lo que nos están llamando la atención? Miremos para dónde van las actividades, porque ese es el arte de seguir moviendo personas, seguir haciendo un nuevo mercado. La actividad es la que mueve las personas. Conocer al usuario. Al usuario, ayer hablábamos de eso. Conocer al usuario exactamente en los nuevos esquemas. Entonces, esos son temas muy importantes que nos deja en el esquema de ir pensando que nuestra actividad no es
mover personas de origen destino, sino mirar actividades y mirar acciones que están cambiando ese modelo. Gracias. Orlando es una persona que nos habla mucho de una manera distinta, porque es un asesor, digo yo, jurídico, que nos analiza temas un poco diferentes en el sector de la legislación del día a día, sino del futuro y del bienestar de la ciudadanía, y eso me parece una parte muy importante. Y claro, cuando vincula la tecnología y la innovación, nos está poniendo a pensar en qué tendríamos que hacer. La pregunta que yo le quiero hacer a Orlando es si existe legislación que nos puedan aplicar en innovación de desarrollo para hacer esa interconectividad entre ciudades o metropolitanas o ciudades servicio o ciudades pasajero. Sí, al particular quisiera, ayer, les presento excusas, no anoté los nombres, creo que fueron 2 personas que trabajan con terminales de transporte y otra persona, otro colega que hizo una referencia al tema regulatorio, al tema de normas. Esto de la OCDE, antes de contestar, no estoy dándole la vuelta a la pregunta, ni más faltaba, pero quisiera que se anotara esto en el sector y en esta Cámara, que es muy importante, sobre todo el trabajo tan especial que ha venido haciendo la ANDI al particular en esto. Ya firmamos con la OCDE, o sea, ya estamos con ellos, ya lo que viene de allá para acá lo vamos a tener que hacer, es decir, incluso para los colegas abogados que se encuentran en este auditorio, que trabajan con las compañías, con las empresas, en todo el tema, ya no se está hablando de derecho administrativo, se va a empezar a hablar de derecho regulatorio, va a decir, cambió hasta el concepto de esa situación, ya no nos administran, sino nos regulan, esas 2 palabras. Cuando me habla sobre el derecho a la movilidad, por eso insisto tanto, porque nosotros prestamos un servicio de las empresas para garantizar ese derecho al ciudadano, como bien lo anotaba el profesor. Hay 2 tipos de movilidad, la movilidad libre y la forzada. ¿Cuál es la forzada? La que la persona tiene que garantizar los derechos constitucionales. ¿Cuál es? Educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese círculo que hacías tan interesante del tema de logística multimodal es para garantizar la Constitución, el derecho a la vida, a la educación, y de ahí se derivan todos los derechos. Con cualquiera de esos medios que usted tome, garantiza los derechos. Por lo tanto, el servicio público de pasajeros es tan importante y cobra tanta importancia en la medida que garantiza todos esos derechos. Eso tiene una connotación importantísima. ¿Qué sucede con esto? Como es un derecho que se va a regular, se ha creado una norma que se llama el análisis de impacto normativo. Presento excusas, no tengo el COMPES, te lo haré llegar. Ya hay 2 COMPES, análisis de impacto normativo. ¿Qué significa esto? Que si el Ministerio de Transporte, la Superintendencia y cualquier ente que regula nuestro sector quiere sacar, óigase bien, una normativa, tiene que consultársela al sector. Me explico. ¿Qué estaba sucediendo? Rifas, juegos y espectáculos. Coloque calcamonía, coloque cheat, coloque tabla, coloque cinturón. Cada capricho legislativo, si usted me lo permite, o normativo de un ente de control administrativo, se llama costos, ¿correcto? E incrementa la canasta de servicios en el sector transporte. Súmele desplazamientos, súmele combustibles, súmele logística, súmele todo lo que usted quiera. De la música, ¿no? Y más la música, derechos de autor, derechos de televisión, derechos de conexión, todo eso afecta al sector. Por eso es tan importante que esta normativa de análisis de impacto normativo, que espero que esté presente en la Cámara de Infraestructura y la de Transporte, todas las normas que vayan a sacar, incluido el nuevo Estatuto del Transporte o la regulación de transporte que tenemos, el último decreto que salió, obedece a eso. Porque nosotros tenemos una compilación de normas y tenemos otro tema muy difícil, que es que se producen más o menos 3.600 normas al año. Pobrecitos los abogados que trabajan para las compañías. ¿Por qué razón? Y lo digo con todo respeto. 3.600 normas en 365 días. Sobre los festivos, el viernes que es San Pedro, el otro puente es San Pedro, ese día no estudiamos, ese día no llegó norma. ¿A qué momento entendemos y conocemos toda esa regulación? Es prácticamente imposible. Entonces, cuando planteabas, con muy acertadamente dices, y planteaban mis colegas de foro, ¿cómo va a ser la seguridad jurídica? Nosotros tenemos que tener una seguridad jurídica, para dónde vamos y cómo vamos. En el sector de transporte, ustedes se dieron cuenta con el tema de pólizas. Como es un servicio público esencial, quizás ustedes lo decían, con un clamor generalizado, es uno de los sectores más perseguidos, porque la regulación es tan inmensa, y a veces se presenta para que el operador o el controlador, es decir, la policía de tránsito,
la interprete a su manera. Otro concepto que hay que cambiar ya, que sería muy importante desde la Cámara, que se cambie el concepto de oficinas de tránsito. Se cambia ese concepto de oficinas de tránsito porque eso ya, escúcheme, pasó de moda. Ahora se habla de oficinas de movilidad, porque tenemos que generar una serie de conceptos al respecto. ¿Qué está pasando con las oficinas de tránsito? Se están volviendo unas oficinas de comparendos, es decir, prohibición, 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 prohibición. El tema de la regulación es diferente. Ya lo decía el superintendente, y los municipios, hábilmente, como tú lo anotabas, se están financiando con las fotomultas, etcétera, rifas, juegos y espectáculos. Es decir, cada municipio que usted pasa en su bus o algo, por no tener el tema de control electrónico, o sea, la tecnología, el tema de las TICs en las flotas de transporte, le permite ahorrar costos, le permite saber incluso infracciones. No le estoy haciendo publicidad a ninguna de las empresas que vino, por favor, dejo constancia de eso, sino que es un tema que hay que explorar, las empresas ya tienen que explorar en investigación y tecnología. Sobre todo que esa tecnología cambia muy rápido. La mayoría de los que están ustedes en la mesa, con todo respeto, están chateando o están conversando. Eso quiere decir que todos estamos buscando conectividad. Eso va a pasar con la industria del transporte. Todos llegamos como llegan los mariachis cuando van a dar una serenata, ¿no han visto? ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde está el enchufe? Así va a ser en la industria del transporte. Todos llegan al bus, al carro, a donde lleguen, a buscar un enchufe para conectar su celular, para conectar su tablet, buscando energía. Si el sector no brinda toda esa tecnología a partir de ese punto básico, que el ciudadano se interconecte con esas tecnologías, de ahí para allá se van carreteras inteligentes, peajes inteligentes, flujos inteligentes, tarjetas electrónicas, todo el desarrollo de la tecnología ya está. Esas tecnologías ya están, no hay que tenerles miedo, esas tecnologías están desde Europa, desde China. Uno de los problemas es cómo aceptamos los sectores ese tipo de transmisión de información. Tenemos otro problema en la regulación que me preguntas. Entonces, resumiendo, va a haber una cosa que se llama análisis de impacto normativo, es decir, que para sacar una norma, el sector, la superintendencia, el ministerio tiene que consultársela. En México y Europa, por ejemplo, hay dos agencias especializadas con técnicos, con personal especializado que hace todas las mediciones. Un tema muy rápido para no invadir tanto el escenario, mis colegas, pero me parece que es muy importante para los ciudadanos y sobre todo para ese sector que presta un servicio tan importante al derecho a la movilidad, para que el ciudadano pueda cumplir con su acceso a su trabajo de esto. El aspartame, por ejemplo, los chitos, las papas, las bebidas que se venden en colegios, todo eso ha sido regulado y todo eso ha sido desarrollado porque cada medida que saca el ministerio afecta el bolsillo, la producción y el costo del sector. Que póngale una calcamonía, que póngale un sello, que póngale eso. Con el tema intermodal, lo mismo, cómo van a quedar las conexiones. Otro tema que me quiero hacer referencia es al tema de las licencias para los conductores, la profesionalización del gremio. Estamos manejando unas unidades, uno que llevan servicios, llevan personas, llevan familias, llevan seres humanos, llevan expectativas de vida, a un destino, no necesariamente a un destino como lo anota punto destino, sino a unas conexiones para cumplir con unos objetivos de movilidad, ya sea voluntaria o sea forzada. Es decir, el ciudadano tiene derecho a moverse por el país, pero hay momentos que no se lo garantiza. Estas licencias deben profesionalizar el ejercicio, porque la norma de derecho a la movilidad dice que nos debemos transportar en vías óptimas, posiblemente las tenemos, pero ¿con quién estamos compartiendo estas vías? Escúcheme, para el año 2018 vamos a tener 14 millones de motocicletas. Reclame un roscón y llévese el pase y la licencia para una motocicleta. Aquí lo anotaba, creo que un colega por ese sector, cuando se ve involucrado una unidad, un rodante, creo que era el doctor, un rodante con una motocicleta, por imprudencia del rodante de la motocicleta, hay que parar toda una actividad logística, todo un derecho a la movilidad de 70, 80 personas que van en un derecho a la movilidad, se les está garantizando el derecho a la movilidad, pero la norma, el derecho regulatorio, policivo, dice no, yo capturo el automóvil, me lo llevo a usted y paralizo un lucro cesante y un daño emergente. Ahí se está violando, quiero que me comprendan por favor, el derecho a la movilidad, no solo de los ciudadanos, también de la empresa que presta un servicio y paga unas licencias y unas concesiones. De manera pues que ese punto de las licencias, de las oficinas de tránsito que tienen que desaparecer, ese tema de las regulaciones. Obviamente en todas partes existen las multas, los puntajes, etcétera, las licencias. Eso es parte del sistema y del desarrollo. Lo que llama la atención es que deben desaparecer esas oficinas de tránsito en los municipios, así como hablabas del POT de la inclusión, que será una pregunta excelente para la ministra, ¿cómo se van a hacer para los multimodales en ese desarrollo? Quisiera desarrollar más temas, pero como el tiempo en televisión es corto, hasta ahí dejaríamos ese tema.
Bueno, Orlando, muchas gracias. Llama la atención en todas las explicaciones este tema de cómo la tecnología nos está integrando o desintegrando, y yo lo veo más que integrando. Basado en eso, yo quiero destacar cómo el sistema interpretativo tiene que cambiar y el sistema tecnológico nos lo está exigiendo. Le voy a hacer una pregunta a Néstor sobre un tema que lo vemos todos los días. Cuando uno llega de una ciudad a intercambio o en la misma ciudad a intercambio de modo, nota uno que ya la articulación urbana, interurbana no se hace con otro equipo de transporte, sino como con una bicicleta, una motoneta o cualquier elemento que tiene movilidad y que genera unos riesgos altos. ¿Cómo ven ustedes esa articulación del transporte urbano e interurbano con el sistema de distribución final? Porque es que el distribución final hoy en día dice, el señor llegó en el Transmilenio, llega a un sitio y toma la flota que va al siguiente municipio, y la terminación final es una bicicleta, una motoneta y un tema ahí. Ese elemento, ¿cómo ve la integración intermodal que se puede generar o que se ha hecho o que han analizado? Néstor, le queda muy fácil la pregunta. Sí, claro. Realmente son tres escalas, ¿no? Y yo creo que lo está asociando también con el tema logístico, con las plataformas logísticas y luego la distribución que se hace mediana hacia los centros comerciales y luego hacia las unidades de vivienda. Hay tres escalas y me quiero referir a un caso importante. Bueno, una es, usted hablaba de corredores logísticos también, ¿cierto? Una visión de corredores logísticos a los cuales se encuentra una barrera, y es precisamente cómo ingresar a las ciudades de una manera eficiente, porque demoramos 2-3 horas ingresando los buses, y existe la posibilidad de hacer unos integradores, unas zonas también, no una sal, ¿cierto?, sino unas zonas de integración. Aquí en Bogotá pues tenemos nuestro terminal, se está tratando de lograr de tener los terminales satélites y luego que estos lleguen a un sector donde la gente pueda desplazarse en un modo de transporte amable con el medio ambiente y que puedan distribuirse o bien en bicicletas o en otro sistema más pequeño. Esa parte se puede integrar siempre y cuando exista una política nacional que no, digamos, dependa del planteamiento de un alcalde. Es decir, que esto la barrera principal es lo que pueda presentar un alcalde, porque hay un vacío importante ahí. Ustedes se han dado cuenta con nuestro alcalde actual, que cuando le hablan de vías de conexión, lo llamaron de doble piso, pues no necesariamente puede ser doble piso, pero cuando le dijeron que esas vías eran para descongestionar, o la ALO misma, ¿cierto?, que era para descongestionar y para permitir el transporte de paso y que eso podría generar algunas áreas logísticas donde no impactaran la malla vial de la ciudad, que no aguanta más. Él dijo, ¿para quién es la ciudad? La ciudad humana, para las personas, ¿verdad? Aparentemente tiene una lógica, pero no lo es, porque resulta que la ciudad y los humanos que vivimos acá nos nutrimos de la carga, de los productos y de los pasajeros que se desplazan intermunicipalmente, y por lo tanto no puede poner una barrera que la ciudad solamente todo el mundo nos vamos a desplazar en patineta, en bicicleta y en otros modos. No, eso se puede dar en un centro expandido o en una zona donde puedo invertir, que debe hacer en ciclorrutas, y puedo invertir en senderos peatonales y manejar unos espacios públicos generosos para que se haga, serían zonas de encuentro, zonas de estar, pero las zonas en las cuales se conecta con el mundo, con la región, con el país, tiene que darse también una integración a escala, es decir, que permita la llegada del transporte masivo intermunicipal, que se llega, la carga también que llega, y esa conexión irse desarrollando en forma escalada hacia la ciudad. Pero si hay un alcalde, un político de turno
que vaya a ponernos esas barreras, vamos a tener lo que tenemos acá en Bogotá, que es imposible salir o llegar a nuestros destinos cercanos porque no se ha permitido esa articulación entre el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel distrital. Ahí se necesita una coordinación de política pública, pero ojalá se desarrollara como en el sector minero, en el cual la parte de explotación de minas está casi por encima de otros aspectos que a veces es abusivo ya con la parte ambiental, pero que se dio una política alrededor de eso. Ok, muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Andrés, a Orlando y a Néstor la participación, pero quiero destacar 3 puntos básicos. Uno, hay que cambiar la idea de origen-destino por origen-actividad, que quede presente como un aspecto importante. 2, el derecho a la movilidad presentado como un elemento específico de desarrollo, que lo estamos viendo más bien de un sistema como de transporte. Y otro que me parece también muy importante es cómo lograr que en la metropolización y en la intermodalidad tengan un elemento de desarrollo. Estos puntos se deben tener como elementos básicos. Yo les agradezco la participación, muchas gracias y gracias aquí a todos por escucharnos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, al señor moderador. Y llegó el momento para que vayamos a almorzar. Les quiero contar que el almuerzo de hoy es patrocinado por Boscar. Va a estar en el primer piso, en el domo, y los esperamos acá nuevamente a las 2 de la tarde y agradecemos mucho su puntualidad. Les recomiendo llevarse todos sus objetos personales y acá nos volvemos a ver. Feliz almuerzo.